En el mundo del fútbol, todos o casi todos nos acordamos de aquel Ajax del 2019 que terminó enamorando con su fútbol totalmente vistoso. Un equipo repleto de jóvenes que querían comerse al mundo, algunos que otro ya veterano o experimentado, pero las estrellas de ese equipo eran los más jóvenes donde todos creíamos que la iban a romper en su siguiente club. Pero todo lejos de la realidad, casi ninguno de ellos logró cumplir con las expectativas, así que en este video vamos a repasar dónde se encuentran actualmente cada uno de esos jugadores del Super Ajax. Así que comenzamos. Comenzamos desde la portería y aquí por supuesto tenemos que hablar de Onana. Onana todavía se mantuvo en el Ajax hasta el 2022, recordemos que en ese periodo tuvo una suspensión de varios meses por dopaje. Terminada su sanción tuvo un fichaje o un pase libre al Inter de Milán en 2022 donde tuvo una muy buena temporada. Negocio estratosférico para el Inter ya que lo fichó gratis y lo terminó vendiendo apenas una temporada después al United por 50 millones. Sin el Inter fue un arquero top mundial, en el Manchester United todo lo contrario, pareciera que le cortaron las manos. Dos temporadas bastante flojas que en la actualidad lo tienen cedido en el Trabzonspor de Turquía y a sus 20 años cuando regrese al United seguramente sea vendido. Como lateral derecho teníamos a Mazraoui, un jugador que también se mantuvo en el Ajax hasta el 2022 para luego ser transferido de manera totalmente gratuita al Bayern Múnich. Un jugador que personalmente siempre me ha parecido bueno, pero que lamentablemente ha presentado problemas con lesiones. Lesiones que si bien es cierto han sido leves, pero al presentar una seguidilla de esos problemas no le han permitido afianzarse como titular. En 2024 el Manchester United puso 15 millones para hacerse con su fichaje y podemos decir que el marroquí ha cumplido. Actualmente ya 28 años, no ha destacado pero tampoco ha decepcionado, por lo cual ha sido un futbolista cumplidor. Del que sí teníamos muchísimas expectativas era del capitán de ese equipo. De Ligt a su corta edad ya era un referente de ese equipo y estaba a ser llamado de los mejores centrales del mundo y a marcar época. Al finalizar esa misma temporada fue fichado por la Juventus por 75 millones, convirtiéndose así en uno de los defensores centrales más caros de la historia, pero en la Juventus fue irregular. Algún partido bueno, otros partidos malos, regularcitos, nunca llegó a llenar las expectativas. En 2022 fue fichado por el Bayern Múnich y más de lo mismo. Es un defensor con cualidades inmensas, pero con su irregularidad y también con las lesiones que ha presentado no lo han dejado llenar las expectativas. En 2024 fue fichado por el Manchester United por 45 millones, donde sigue manteniendo ese ritmo y actualmente tiene ya 26 años. Compañero de saga fue el experimentado Daley Blind, que estuvo en el Ajax hasta el 2023, traspasado gratuitamente al Bayern Múnich en enero del 2023 y esa misma temporada, en julio, pasó al Girona. Duró casi nada en el Bayern y a sus 35 años en la actualidad se mantiene todavía en el equipo de España. Y para completar la defensa como lateral izquierdo teníamos a Nicolás Tagliafico, también uno de los referentes de ese equipo y estuvo en el Ajax hasta el 2022 fichando por el Olympique de Lyon por 5 millones. Un jugador silencioso pero bastante cumplidor y a sus 33 años se mantiene todavía en el equipo de Francia. Entramos al apartado de los mediocampistas y aquí por supuesto tenemos que hablar de Frenkie de Jong. Al igual que De Ligt, esa misma temporada salió del equipo por 75 millones siendo fichado por el Barça. Probablemente el jugador del cual más se esperaba de ese equipo y en el Barça ha tenido destellos de su calidad. Digo destellos porque nunca pudo cumplir con las expectativas que se tenía de él. Ha sido un jugador irregular con algunos partidos muy buenos, algunos otros partidos flojos, pero creo que todos coincidimos que sigue quedando a deber. Actualmente ya tiene 28 años y tiene contrato con el Barça hasta el 2029. Y su compañero en ese doble pivote era Lars Schöne, probablemente el jugador del cual menos se ha hablado. Era el más veterano de toda esa plantilla, estuvo en el Ajax también hasta esa temporada. En 2019 se fue al Genoa, en 2021 fue gratis al Heerenveen, también nuevamente en la Liga de Holanda, y 5 meses después se fue gratis también al Nijmegen. Actualmente ya se encuentra retirado a sus 39 años. Recordado por supuesto por ese golazo de tiro libre a Courtois estampando ese famoso 4-1 en el Bernabéu. Y para completar ese trío de mediocampistas, otro de los cuales también se esperaba bastante era Donny van de Beek, y lo de ese tipo fue prácticamente trágico. Estuvo en el Ajax hasta el 2020, traspasado al United por 40 millones. Si mal no recuerdo, debutó incluso con un gol, pero después de ello nunca más se le vio. Lesiones tras lesiones fueron apagando totalmente su brillo. En 2024 fue cedido al Frankfurt, donde prácticamente tampoco hizo nada, y también finalizando esa temporada fue traspasado al Girona por 500.000 euros. O sea, una pérdida total para el United. Actualmente ya tiene también 28 años
y sigue en el Girona. Por el extremo derecho teníamos al marroquí Hakim Ziyech, que era uno de los jugadores con más talento de ese equipo. Estuvo en el Ajax hasta el 2020, fichado por el Chelsea por 40 millones y fue un jugador netamente de chispazos. Tuvo varios partidos buenos demostrando la calidad que tenía, pero otros partidos bastante flojos, y poco a poco se fue incluso convirtiendo en un jugador problemático. En 2023 se fue a préstamo al Galatasaray, donde se terminó peleando con todo el mundo. En 2025 fue al Al Duhail y actualmente se encuentra jugando ya en Marruecos para el Wydad Casablanca. Jugador bastante problemático, pero con un talento que pocos tienen. Por el extremo izquierdo teníamos a David Neres, otro de esos futbolistas que tampoco pudo consolidarse. Un caso rarísimo, ya que en 2022 prefirió irse al Shakhtar Donetsk. 6 meses después, en ese mismo año, fue traspasado por 15 millones al Benfica y actualmente desde el 2024 se encuentra en el Napoli. Un jugador también bastante irregular, de algunos chipazos, pero partidos en los cuales se le ve como irrelevante. Actualmente ya tiene 28 años y también contrato con el Napoli hasta el 2028. Y el último de la lista, por supuesto, tenemos que hablar de Dusan Tadic. Naturalmente un media punta o enganche, pero muchas veces jugaba de falso 9. Uno de los grandes líderes de este equipo, un jugador con una categoría inmensa, una visión de juego que pocos tienen, ya que cada pase que daba prácticamente era una asistencia. Mantuvo en el equipo hasta el 2023, se fue libre al Fenerbahce y en 2025 actualmente se encuentra en el Wada Abu Dhabi. Tiene actualmente ya 37 años, ya está cerca del retiro y lógicamente se fue a hacer plata como loco. En ese famoso 4-1 contra el Madrid, personalmente ha sido una de las mayores exhibiciones de un futbolista que yo he visto en la Champions. Y este ha sido el repaso del 11 ideal de aquel Ajax que terminó enamorando al mundo con su fútbol. Creo que casi todos coincidimos que lamentablemente ninguno de ellos fue capaz de llenar esas expectativas. Algunos de ellos cumplieron con su rol, pero se esperaba que destaquen a cualquier equipo al que hayan ido. ¿Y ustedes qué opinan acerca de ellos?